Cada tarde, en Metrópolis FM, de 4 a 5, la entrevista de Epo, con Epo Cantero. Yo nací en un lugar donde el cielo no se acaba, donde el bosque es un jardín, debajo de las montañas, donde tenían que vivir, donde el viento que sentí alimentaba mi alma. Muchachos de compartir, una vera y una gata, que dejaba construir, aunque no te enteras, una tía de rayo, y un pato fuera de mis montañas. Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de la entrevista con Epo, una tarde más en la que vamos a compartir un buen rato con la radio y con las cosas interesantes. Solo gente interesante nos va a contar, como siempre digo, ya saben, como por supuesto, para gente interesante como todos ustedes. Ya saben, queridos amigos, que acaban de entrar en esta ciudad de sueños llamada Metrópolis FM, que están en sintonía de la ciudad de la radio. Ya saben, cómo entrar en Metrópolis FM, muy sencillo, como cada día, como siempre, 101.5 de la FM para Cartagena y Mar Menor, y desde el 92.6 para Murcia y el resto del mundo mundial, y para cualquier otra parte o rincón de la galaxia. Como así lo hacen, ya lo saben también, muchísimos amigos nuestros desde los Estados Unidos, desde Colombia, Venezuela, todo lo que es el cono sur, las islas del Caribe, España, Europa. Pues ¿cómo tienen que hacer? Sencillo, www.metropolisfm.es, lo que es lo mismo, www.metropolisfm.es. Ya saben, en la parte superior, donde está entrado en nuestra página web, en nuestra website, ya encontrarán un iconito que dice directo, aquí clican dos veces, y ahí, a partir de ese mismo instante, entran a formar parte de esta familia de la radio de 4 a 5 conmigo, con Epo Cantero, una tarde que empieza hoy, como todos los jueves, con la visita de nuestro amigo, de nuestro arqueólogo de cabecera, Santiago García Lorca. Santiago García Lorca, muy buenas tardes, amigo. Muy buenas tardes, Epo. ¿Cómo vamos llevando esta primavera calurosa? Pues sin parar de cositas. Sin parar de cositas, sin parar de pasar ya calor. Demasiado. Porque la temperatura ya recién, ¿cómo lo hacéis los arqueólogos cuando hay tanta calor? ¿Globito, pantalón corto? Un poquito y para un poquito. Ya pasar un buen rato de calorcito, ¿no? Vamos a dejarlo todo en hito, que todo parece pequeñito, pero luego al final es un muchito de sudor y de calor. Bueno, Santiago, hoy traemos, como siempre, como todos los jueves, temas muy interesantes. Porque además es un popurrí de muchísimas cosas que no se centran en un tema concreto, ¿no? Hace poquito estábamos hablando de Islam, de Cartagena, teología del Islam y muchas cosas tal, siempre enfocado, por ejemplo, a ese tema concreto. Hoy no, hoy vamos a hablar de muchos temas también centrados en Cartagena y el mundo. Y vamos a empezar hablando precisamente de esta tierra nuestra, de la región de Murcia. Vamos a empezar hablando de Cartagena, porque hace unos días, bueno, aunque creo que eso ya se sabía, nos han aparecido una serie de pinturas romanas en el foro de Cartagena. Cuéntanos, Santi, cómo ha sido ese descubrimiento, si ya se sabía, si no se sabía, y qué es lo que va a pasar a partir de este momento que se han encontrado. Vamos a ver, lo que se ha localizado es una serie de estucos, una serie de pinturas de estilo pompeyano, es decir, siglo I después de Cristo, en una de las salas del foro romano de Cartagonova. Se han encontrado ahora, porque se sabe cuando se está llevando a cabo la excavación, por parte de como todo el mundo habrá podido leer, pues es un convenio entre la Fundación Resol y el Ayuntamiento de Cartagena. La Fundación Resol es la que pone el dinero. La Fundación Resol es la que pone el dinero, y encabezado todo por la arqueóloga amiga y arqueóloga por ese orden, María José Madrid. Y lo que básicamente se ha localizado es que es una gran cantidad de pinturas de una gran calidad, a imitación de las pinturas que podemos encontrar en las excavaciones de Pompeya, las excavaciones de la propia Roma, ¿vale? Y, bueno, el que no es que imite, no, son parecidos, ¿no? Cuando una persona clara de mi gremio habla de imitación, es simplemente que son parecidos a una similitud, efectivamente. Se conocían desde hace aproximadamente 4 años, porque es el tiempo que se ha estado sin intervenir físicamente en la zona. Se han estado haciendo pequeñas labores de restauración y pequeñas labores muy sutiles de limpieza de perfiles, restaurar un poquito los trabajos por si había algo que se había perdido o no se había percatado en ese instante. Y básicamente eran ese periodo de tiempo pues, desde que se terminan las excavaciones sistemáticas, hace unos 4 años, pero en esas excavaciones sí se localizan los restos que ahora mismo se están empezando a descubrir. El tema importante o lo característico de lo que es el descubrimiento es que el SAIN está empezando a trabajar sobre una zona que, según las investigaciones y según las primeras interpretaciones, son las zonas de fiestas y banquetes del foro imperial. En todo foro romano, lo que se pone en sí, se estructuraba en base a una zona, hacia un atrio, ¿vale? Un atrio es un patio central, puede estar rodeado de columnas, puede estar al aire libre, en este caso está rodeado de columnas, y sobre esa cuadratura, sobre esa planta cuadrangular de ese patio, pues empezaban a establecerse una serie de edificios y de establecimientos. Podemos encontrar, y hemos encontrado, pues desde comercios, tabernas, lugares más dedicados a culto. Eso lo que ha encontrado en el foro. Efectivamente, eso es lo que mismo se ha encontrado. Y estos restos de estas pinturas en concreto se han encontrado en una de las zonas que se denomina de banquetes. O sea, pero de banquetes es común, quiero decir, no era un edificio pensado para una familia concreta, un matricio, no era común, era para la gente Era para la gente a pie de la ciudad. No debemos olvidar pues, que en esta época era muy común que de vez en cuando, claro, por ejemplo, en los siglos de marzo, que era cuando cambiaba el año natural romano, pues establecía una fiesta y esa fiesta estaba sufragada por los nobles patricios de la ciudad. En esa fiesta todo el pueblo estaba invitado a pan, vino y circo, y entre ese pan y vino, pues esas celebraciones se hacían en el foro, en esas zonas de banquetes, y luego pues, la gente iría a los sitios de espectáculos correspondientes. Interesantes son los motivos decorativos que se han encontrado. Son interpaneles. Los interpaneles son básicamente los espacios que hay entre grandes piezas estucadas de la natura. Es decir, tenemos que pensar en una sala pintada, por ejemplo, de rojo, en varias capas, en varias zonas. Entre una zona de rojo y otra zona de rojo, entre una área y otra área, habría pues, una parte pintada en blanco. Lo que se está excavando es la conexión de esta última zona que he comentado. O sea, entre un panel, digamos, rojizo y otro panel rojizo, la zona entre medio, que es el interpanel.
joder. Por lo visto esa zona en su momento fue dañada por el fuego, ¿no? Sí, también se han localizado, como bien comentas, también se han localizado varios estratos, varios niveles de ceniza, en torno a 20-22 centímetros de espesor. Asociado también a cerámica, pues lo primero, pues se pirata, lucernas de disco, cerámica romana, también de la misma época, etcétera. Si no me equivoco, ese incendio fue registrado a finales del siglo III. ¿Hay datos y constancia escrita sobre ese incendio? Sí, prácticamente, comenzando por el mismo Tito Livio y terminando por Dionisio del Carnaso. Parece ser que hay un gran incendio, una gran destrucción de la ciudad de Cartagonova en torno al año 293, es decir, finales del siglo III después de Cristo. ¿No se sabe por qué hay ese incendio? ¿Es un accidente causado por...? Hay varias hipótesis. La hipótesis que más fuerza adquiere entre la comunidad científica es la de un intento de destrucción de la civilización por parte de una serie de élites contrarias al poder. O sea, me quiere decir que eso fue una especie de conspiración dentro de algo así. Eso. Pero por ciudadanos romanos, hispanos romanos, digamos. Sí, venidos de fuera de la propia ciudad de Cartagonova, consiguieron aliados, bueno, ha pasado muchas veces en la historia, un grupo de personas se alía y emprende una especie de misión mesiánica para comenzar una ciudad nueva de lo más puro, que en este caso es la ciencia de la propia civilización. De lo que sería, por ejemplo, Cartagonova, pero hay constancia de ese intento... Hay constancia de ese intento por textos clásicos, por inscripciones. En Cartagena hay una serie de lápidas epigráficas en las que aparecen borrados los nombres de ciertos nobles y de ciertos patricios romanos. Eso en arqueología se conoce comúnmente como damnatio memoriae, que es la destrucción de la memoria del ser enterrado. Es porque esas personas concretamente formaban parte de esa conspiración. Al contrario, serían las personas que querían borrar, efectivamente. O sea, los conspiradores querían borrar a esas personas de la faz de la tierra, esa historia, esa parte de la historia. Pero por lo visto se consiguió digamos, un incendio. El teatro, por ejemplo, los estratos de comatación y destrucción son fijados en esa época, desde el siglo III después de Cristo, pero el foro también se destruye en ese momento. El foro también se destruye en ese instante, en torno a esos años. Tengamos en mente finales del siglo III, año orientativo 293. No podemos saberlo con exactitud porque no tenemos los materiales ni instrumentos apropiados para conseguirlo. Lo que sí es cierto es que tanto a nivel documental como a nivel arqueológico sí tenemos constatada la destrucción de la ciudad en ese año, en ese momento. Ya. Pero o sea, se destruye toda la ciudad. Se destruyen los grandes signos y los grandes elementos alusivos al poder, es decir, el foro como lugar de compendio de negocios, lugar como centro neurálgico de la ciudad, y los edificios de espectáculos como lugares importantes, como lugares donde la gente desarrollaba su vida social. ¿Vale? Pero se encuentra Calzada, ¿no? Se ha encontrado un resto de Calzada. Sí, hay varios restos que nos permiten descifrar por dónde pasaban las calzadas principales de la ciudad, tanto el Cardo y el Decumano. Ahora mismo visitable tenemos una justo enfrente del foro, que sería parte del Decumano, lo que antiguamente se conoció como la calzada de los Tres Reyes, y parte del Cardo, que está cerca y próximo a la Plaza de la Merced, justo enfrente de la Plaza de la Merced, que ahora mismo se puede visitar, incluso está visible por en la propia ciudad. ¿Sí? Muy bien. Bueno, vamos a cambiar de tercio. A mí me gustaría que nos comentaras, porque ha salido, de hecho se ha conocido en Cartagena, o mejor dicho, han aparecido justamente en Cartagena restos de la antigua Caja d'Arts en la calle San Cristóbal y la Plaza de la Merced. Ese descubrimiento supongo que ha sido además a nivel historiográfico muy interesante. ¿Cómo ha sido ese descubrimiento? ¿Qué se ha encontrado? ¿Qué se ha visto? Sí, pues como comentas, ese descubrimiento hace relativamente poquito que se ha podido constatar. De hecho, las excavaciones aún están en proceso de estudio. Concretamente la de la Plaza de la Merced. El arqueólogo director así es Luis Carlos, el antiguo Arqueotec, que es una empresa consagrada en la región como grandes expertos y profesionales de la arqueología. Y es una excavación que ha desarrollado el propio Ayuntamiento de Cartagena, por iniciativa propia, y que parece ser, por las noticias que nos pasan y los datos a los que tenemos acceso, parece ser que quieren conservar los restos de la ciudad, de las casas datadas en el siglo III, en el 209 a.C., es decir, de las casas procedentes del barrio único del barrio cartaginés de la ciudad. Lo más interesante de esas casas, aparte de su módulo constructivo, que ahora comentaré, es que se ha podido constatar los niveles de incendio y destrucción por parte de las legiones romanas, por parte de las tropas de Escipión, en el momento que entran en la ciudad y arrasan casa por casa con cada familia y con cada habitante de la ciudad. ¿Cómo hemos conseguido constatar eso? Pues primero por grandes niveles de destrucción, cuando digo niveles de destrucción, hemos de repensar siempre en grandes niveles de ceniza, paredes quemadas, casi medio metro de esos niveles son los que tenemos constatados tanto en la Plaza de la Merced como en la calle San Cristóbal. Son casitas pequeñas, son casitas con el suelo de tierra batida, más o menos es una especie de adobe, aplanado, apisonado y nivelado. Entonces, ahí no se hace un inciso, sobre todo porque aquí en Cartagena, vamos a ver, en la ciudad de Cartagena se tiene mucho apego a lo que es el tema de los cartagineses, que como de los cartagineses, incluso, fíjate, yo soy de fuera, lo he vivido un poco el tema de este desarrollo divertido de cartagineses y romanos, ¿no? Y sí que he visto que hay mucho más apego, mucha gente por los cartagineses que por los romanos. Precisamente hablando de esta ciudad, también me gustaría que hicieras de estas casas, una comparación, por ejemplo, la imagen que sí que se tiene de los cartagineses es que son bastante más bárbaros que los romanos, punto uno. Me gustaría que dieras una pincelada sobre esa diferencia, que tú diferenciaras un poquito, o que lo pudieras afirmar, eso es una tuya, porque tú eres el arqueólogo, el investigador, y tu palabra para mí es ley. Y por otro lado, las casas. Hay una gran diferencia entre porque son la casa romana, es una casa mucho más cuidada, mucho más limpia, mucho más decorada, no de la casa de un patricio, sino de un ciudadano, correcto, ¿no? Es verdad que hay esa gran diferencia entre esas casas de los cartagineses a los romanos, a nivel ciudadano, y lo anterior que te comentaba. Sí. Empezando por lo último, hay una diferencia abismal entre una casa romana, una locus romana, además estaba estructurada en torno a exactamente igual que sucede con el foro, es un patio central donde hay un pequeño pozo ciego donde se acumulan las aguas pluviales, las aguas de las lluvias, y sobre en torno a ese patio central pues, se estructuran pues, la cocina, el hogar, las habitaciones, los triclinium que la gente descansaba, el comedor, etcétera, etcétera. La decoración de las paredes era mucho más historiada, con colores más vivos, y sobre todo, y básicamente ese es el gran diferenciador, era una vida interior, ¿vale? Los romanos hacían su vida en el interior de la ciudad. En cambio, los cartagineses, las casas son más rústicas, de hecho, por ejemplo, simplemente el módulo constructivo. El módulo constructivo cartaginés, imaginemos un cuadrado en el que, pues en torno a los ejes centrales hay grandes bloques de piedra, puestos en disposición vertical, y entre los huecos entre esos grandes bloques de piedra, pues hay piedrecitas más pequeñas puestas pues como una especie de pequeñita mampostería. Es decir, pero con orden o sin orden.
más o menos, según la pericia del constructor. En cambio, el modelo constructivo romano es una mampostería cuadrada perfecta, el lucido interior de las paredes totalmente perfecto, el lucido es, digamos, intuido, ¿vale? Era un lucido más rústico, ¿vale? El lucido simplemente para que no se caigan las piedras hacia adentro y poco más. También, una de las características de pueblos cartagineses en ese sentido es que sí desarrollaban su vida al exterior de la casa, totalmente diferente a lo que sucedía luego en el época romana. Y el pavimento de la casa romana había pavimentación, lo que se conoce como bus sectile, que es un pavimento de mármol. El enlosado nuestro ahora mismo, eso sería lo que los romanos llamarían bus sectile, mientras que el pavimento cartaginés es tierra. Tierra pisonada y ya está. Entonces, la primera pregunta que no vemos que nadie que sienta ese amor tan brutal por los cartagineses y a veces se ha dejado a la cultura romana, ¿eran más bárbaros los cartagineses que los romanos? Desde un punto de vista occidental o romanizado, sí eran bastante más bárbaros. Culturalmente, por ejemplo, tenían una costumbre muy suya, muy característica, que si deseas, pues lo podemos desarrollar en otros programas, y era simplemente a los neonatos, a los primerizos, a los primeros varones de la familia, los quemaban. En una hueá, en vez de bautizarlos, los quemaban en una pila en honor a Balamón, a Dios Balamón. Y era uno de los, digamos, eso era uno de los privilegios más bestiales, más importantes que podía tener una familia en época cartaginesa. Es un cartaginés muy basado, también ocurría. O sea, quiere decir que La costumbre, ya digo, esto todo depende del punto de vista que se mire. Desde un punto de vista más romanizado, culturalmente eran más bárbaros, el armamento no era tan sofisticado como en época romana, era un pueblo más de guerra sobre el mar, mientras que Roma era un pueblo de guerra más de guerra terrestre. Y culturalmente, aunque comercialmente estaban más avanzados que los romanos, culturalmente desvelamos producciones cerámicas, tecnología, etcétera, estaban un estadio por debajo. Bueno, no hemos dicho precisamente para generar a todos aquellos amantes de los cartagineses, que los hay, no nos gusta nada en absoluto. De hecho, tampoco no se puede juzgar ni siquiera a nivel cultural que era más culto, en una época en la cual la vida no valía menos dinero. Efectivamente. Y lo curioso de este tema es que ese amor que es cierto, o sea, es cierto, si tú, por ejemplo, preguntas a cualquier chiquillo en Cartagena, tú que eres cartaginés o romano, cartaginés, pero bueno, chiquillo, por no decir chiquillo, vamos a ver, los cartagineses tuvieron 30 años en la ciudad. Sí es cierto, desarrollaron un barrio, desarrollaron estructuras y desarrollaron una serie de ingeniería civil que no existía. Y le dieron que es el nombre, que es lo que ha perpetuado hasta ahora y sí, pero que era ese básicamente romántico, efectivamente, pero no tenemos que ir más allá de eso, porque lo que ellos nombraban Carcadas era la ciudad de las murallas, no era otra cosa. ¿Vale? ¿Por qué la llamaban así? Pues porque cogían las 5 colinas de la ciudad y pusieron una muralla conectando una otra. Claro. Quiero decir que... No, es que históricamente se comienza originalmente de Cartagena, todo lo que queramos, pero en realidad, comparado con Roma, pues una anécdota dentro de una anécdota en la historia. Roma estuvo 6 siglos, dotó a la ciudad de grandes obras de ingeniería, grandes acueductos, grandes calzadas. Que por cierto, ahora que estás hablando del tema de los acueductos, hay una noticia muy interesante que ha surgido esta semana, y es que ha habido el hallazgo de lo que se denomina el acueducto más antiguo de España, y que está documentado además en Cartagena, que es del siglo I antes de Cristo. Y me encantaría que nos comentaras este tema, porque saber y conocer que el acueducto más antiguo de toda la Hispania romana, que es decir, toda la península ibérica, estuvo aquí en Cartagena, bueno, esto ya es que lo sabemos aquí. Sí, es cierto. Además, es un estudio que lleva haciendo en el Museo de Murcia desde hace varios años. Nosotros en concreto hemos tenido la oportunidad y la suerte de trabajar en parte en ese pequeño estudio, digamos que hemos aportado nuestro pequeño granito de arena a dilucidar ese hallazgo. Y se ha hallado o se ha llegado a esa conclusión por dos vías. La epigráfica, hay una lápida epigráfica, un ente epigráfico conmemorativo de la inauguración de ese acueducto en el propio Museo Arqueológico Municipal, de la colección que tiene de epigrafía, en el que se puede leer Aqua. Los epigrafistas han dilucidado que se referían al acueducto de la ciudad. Eso no hay, quiero decir que eso no da lugar a dudas. El hecho es que las últimas intervenciones arqueológicas sí han dado datos sobre la cerámica de fundación, los niveles de fundación de ese acueducto, que lo tenemos en la zona, aquí en Cartagena, la zona de la Merced, la zona que hacía el faro de Navidad, ¿vale? Pues en esa zona, que era la que previamente se había usado en época cartagenera para transferir agua de la laguna al interior del barrio, los romanos potencian eso y lo desarrollan con más profusión. Y la cerámica de los niveles de fundación, que son básicamente las primeras fosas y los primeros elementos para tratar una construcción, nos dan a pensar y nos dan a dilucidar que está en torno a la primera mitad del siglo I antes de Cristo. Bueno, hasta ahora se había pensado que estaba en la primera mitad del siglo I después de Cristo. Un siglo, 100 años después. Siempre se había pensado, tanto a nivel científico como a nivel historiográfico, que había sido la gran obra civil del emperador Augusto la que había desarrollado civil y ingenieriamente todas las obras de la ciudad. Había un siglo de antigüedad más de lo que se le presuponía, además. Ese es el momento que nosotros hemos comentado en el que ya se está cerámica aquí. Esos elementos que aparecen de nuestra manera, y eso, ¿por qué está aquí? Es porque aquí, además, es un tema que ha dado mucha controversia y se ha tardado en sacarlo a la luz, porque no puedes irte 100 años hacia atrás porque sí, o sea, podía ser porque los hemos tocado mucho tiempo, sí, claro, podía ser porque los niveles habían sido contaminados, había certificaciones más sistemáticas, replicar los perfiles, una limpieza más exhaustiva y comprobar efectivamente que esos niveles del siglo I antes de Cristo no han sido contaminados, la cerámica está bien situada serológicamente y geológicamente, y una vez hecho eso, con su inventario, pues ha podido dilucidar la datación correcta. ¿Y ese agua de dónde venía, Santiago? ¿La agua que traía la directamente del mar? Del mar, de la laguna. Claro, entonces los cartagineses romanos entonces debían, todo podía ser. Sí, la relación de... Bueno, solo faltaba ya eso, que para tener sitio en toda España donde se pueda agua de mar para agua dulce. Todo bien. Y ahora llega el momento de hacer una pequeña música, porque si no son publicidad, ¿sabes qué pasa? No pasa. O sea, que no podemos ir. Adiós, siéntense, relájense, unos minutos de publicidad y nos vemos en unos instantes. Metrópolis FM, región de Murcia.
amigos, estamos aquí en la entrevista de Epo con Santiago García Lorca. Ya saben que Santiago es nuestro arqueólogo investigador de cabecera. Y con él siempre desentrañamos pues, una serie de misterios, una serie de noticias interesantes que yo sé que a ustedes les encanta conocer, porque son aquí de España, también del mundo, pero también son de su tierra, de Murcia de Cartagena. Como de Murcia de Cartagena es este magnífico vino Salvius que nos tomamos todos los días en este programa, a estas horas de la tarde. Qué delicia, Santiago, este vino. Este es un Además, el problema de este vino que entra muy bien. Sí, el problema es que nos encajamos así de la botella, si hay ninguna civil que nos están escuchando, están de los oídos porque esto es no familiar. La verdad que hay que reconocer que nos vamos los dos pero oiga, esto entra también, como es pura fruta este Salvius Bonacel, pues, ¿qué vamos a hacer? Entra mejor que el agua. Es un vino muy fino, muy dulce, además. De aquí de la región de Murcia, además de Bulla, es una zona magnífica. Vino le recomendamos, ya saben, Salvius. Pueden encontrarlo en su página web, www.salvius.es. Ya saben que ahí pueden hacer su pedido, se lo llevan a casa en la misma puerta. También lo pueden encontrar en los supermercados del grupo El Árbol, en la costa, en los supermercados Supercosta, también de aquí de San Javier, dentro de un poquito de un sitio muy interesante, ahora estoy deseando decirles dónde, y también el Super Shop de Cartagena, en la calle Cañón, así como muchísimos restaurantes, así como aquí. Y también vamos a empezar a invitar a la gente, por supuesto, sí, a disfrutar de vernos en la radio y tomarse una copita de Salvius. No es una mala idea. Me gusta la idea. A mí también me gusta. Bueno, primero por aquí, los Salvius y visita, vale. Bueno, pero ahora vamos a hablar de vino, vamos a hablar de carne. Fíjate que también nos vendría con una carne ahora espectacular, así un bistec un poco... Bueno, bistec. Lo que pasa es que hablar de carne no lo vamos a hacer como nosotros nos comeríamos la carne. Nosotros vamos a hablar ahora precisamente de un grupo, de una raza, de una base humana, sí, porque voy a decirlo, que eran los neandertales. Y ustedes dirán, ¿qué tienen que ver los neandertales con Salvius? No tiene nada que ver, es un neandertal. Si hubiera habido que tomar un minuto Salvius, probablemente pues se le había alegado la vida. Pero bueno, vamos a hablar de la carne que comían los neandertales. Porque fíjense ustedes, se han hecho hace mucho tiempo se ha hecho una secuenciación del ADN, de los genes de los neandertales y de los genes humanos. Y es que piensen ustedes de que entre un 4% del genoma de las poblaciones humanas modernas, especialmente las que son de origen europeo como la nuestra, pues tienen genes neandertales, aunque a ustedes no les parezca una cosa rara, pues sí, lo tienen según últimos estudios. Es cierto que ellos han desaparecido como una forma humana diferenciada, neandertal, evidentemente, porque más de uno se dice neandertal por el estado que puede tener. Los neandertales tienen bastante más cerebro que mucha... Pero bueno, están en nuestros genes y no han desaparecido de verdad como una forma humana diferenciada, pero siguen viviendo en nuestro interior, dentro de nuestros genes, los neandertales. Santiago, háblanos sobre el sistema carnívoro de los neandertales. ¿Eran carnívoros? Carnívoros e incluso canibalistas. O sea, eran caníbales como los caníbales, ¿no? Sí, lo que sucede es que tenemos que olvidarnos un poquito de la palabra caníbal, como, pues, para mí unas connotaciones que no tienen a la mente, simplemente, pues, o personas que están un poquito desesperadas y cosas así. ¿Por qué se llega? Bueno, tenemos que centrar esta noticia, tenemos que centrar en la excavación de la Atapuerca, situarla en torno a hace 800.000 años antes del presente. Diferencias antes del presente de antes de Cristo, son fechas diferentes. Antes del presente es antes del año 2014, antes de Cristo, no vamos a decir 800.000 años antes de Cristo, que sería 800.000 años antes del año cero, que es 800.000 años antes del presente, que es 800.000 años antes del año 2014. Estamos hablando ahí de 2.000 años de diferencia entre una datación y otra. En este caso es antes del presente. Vale, estamos en los estratos, en el estrato TL6, nivel 2. A los investigadores de la Volca les sonará un montón. A la gente profana... A mí me suena chino, pero de estos y a mí a hebreo. O sea, son simplemente, igual que nosotros, la arqueología clásica, diferenciamos estratos en base a números, ¿vale? Ellos diferencian y mezclan alfanumérico, tanto letras como números, ¿vale? Simplemente, en este nivel de tierra, pues, por llamarlo de algún tipo, pues llamamos TL6. Cada maestrillo tiene su librillo y yo. Vale, en esos niveles se han documentado una serie de restos de homínidos, de lomo antequeso, roídos con restos de huesos cortados, con incisivos, con mandíbulas, restos de huesos destrozados, etc. O sea, daban hincapié o daban a pensar de que habían sido comidos, ¿vale? Eso hasta cierto punto, hasta cierta fecha, hemos de tomarlo con cierta cautela porque en el momento que una persona fallece, pues un simple roedor puede roer la carne, puede roer los huesos. Sí, no necesariamente tendría que haber sido otro de quesos. Efectivamente, lo único que sucede es que las huellas dentales de esas incisiones daban a pensar que al menos era una macrofauna, un macroanimal. O sea, no estamos hablando ni de un conejo, ni de un roedor, ni de una ardilla, ni nada por el estilo. Un grupo de muchos. Estaríamos hablando de, aparte de muchos animales de cierta envergadura. Claro, si hacemos una reconstrucción de la flora y del entorno vegetal y geológico de las cuevas de la Revuelta, y este es el dato de los últimos estudios, lo que se ha dado a entender, lo que se ha dado a dilucidar, es que esos animales carnívoros, esos animales de gran envergadura, leones, dientes de sable, etcétera, no accedían a esas cuevas. Era casi imposible, como decir, imposible acceder a esos lugares donde estaban esos restos con huellas de incisiones. ¿Por qué era imposible? Pues porque obviamente el ser humano, por muy neandertal que sea, su principal objetivo es prevalecer, o sea, quiere sobrevivir. Por lo tanto, se iba a lugares inhóspitos y a lugares en donde él se sentiría seguro y de difícil acceso. Por ese lado, ya tenemos que empezar a pensar de que no podían ser ni dientes de sable, ni leones, ni grandes bestias en ese sentido. Pero claro, aceptar que había canibalismo en esa época, aparte de romper con la arqueología prehistórica tradicional, pues daba a pensar, y parece una tontería, pero a nivel científico, por lo menos científico peninsular, es importante, daba a pensar que en este país, en esta península, en este lugar, eran más atrasados evolucionadamente, que por ejemplo podían ser pues, zonas como Francia, Bélgica, de África, ¿vale? O sea, era un tema político... Sí, estaríamos hablando de estos neandertales que encima son... neandertales hispanos que eran tíos, ¿no? Que más que vale, pues lo bonito y lo interesante del descubrimiento es que ese canibalismo, que sí efectivamente se ha podido constatar que esas incisiones son de mandíbulas de otros neandertales. Lo bonito de eso es que, bueno, bonito, por decirlo de alguna manera, muy interesante, es que estaba asociado a procesos rituales. Me explico. Sobre todo a procesos rituales funerarios. Cuando una persona fallecía en esos momentos, el comerse la carne de esa persona era por dos motivos. Primero, para adquirir sus propiedades, es decir, si esa persona era vigorosa, era atleta, o era muy lista, o había demostrado a lo largo de su vida, entonces para X capacidad, pues tú adquirías parte de esas capacidades. Y además honrabas la memoria de esa persona, porque a fin de cuentas ibas a tener dentro de tu cuerpo parte de su ser, parte de su cuerpo. ¿Vale? Ahí se estaban asociando directamente
la vida terrenal con la otra vida. Ya. Bueno, también era una manera de esa asociación, pues de mantener, digamos, esa parte que se comía, pues se mantenía en vida de esa parte de cada uno. Efectivamente, bien atraído a colación porque era eso, o sea, era continuar esa vida eterna, o sea, tú no vas a morir porque dentro de mí vas a seguir viviendo. Correcto, que he comido un poco de ti y esa parte de ti está ya dentro de mí para siempre, ¿no? Bueno, de hecho que los neandertales sí coincidieron digamos, con el que sería ya el hombre actual, más o menos, el moderno, efectivamente. Y de eso se sabe que procrearon entre ellos, es decir, que no fue una civilización, vamos a decirlo de esta manera, una raza, los neandertales que, digamos, desaparecieron de la noche a la mañana, sino que se fueron, digamos, deshaciendo, uniéndose con poquito a poco. Vamos a ver, la concepción que tenemos hace unos años era que el neandertal desaparecía y aparecía el Homo sapiens. Claro, vale, pero hay un proceso, de miles de años. Claro. De hecho, hay constataciones, como ya has comentado, que han procreado y había una mezcla genética entre neandertales y Homo sapiens. Sí, bueno, que hay un 4%, de un 1,4% de nuestra base genética es neandertal, por lo tanto, digamos que se podría haber generado una situación de no extinción de los neandertales porque al mezclarse con lo que es la raza humana actual se generó un híbrido que de alguna forma, evidentemente, la parte más fuerte fue la humana, que por eso nosotros tenemos esos rasgos neandertales. Los neandertales no se extinguen, sino que se van difuminando, se van diluyendo a lo largo de los años, efectivamente, al procrear con lo que somos los seres humanos actuales. Es muy interesante. O sea, cuando alguien le digas, es un pedazo de neandertal, pues no tengo que ofender, al contrario, y va con eso muy general. Oye, hay otro dato muy interesante y ahora vamos a dar un salto del tiempo, vamos a dar un salto de continente, vamos a dar un salto en el espacio-tiempo, porque hay un dato muy interesante que también ha aparecido en la prensa en estas últimas fechas, y es que, bueno, se conocen que hay una serie de nuevos datos que nos dan información, bueno, teóricamente muy interesante. Es que esto del tema lo quiero visitar. Eso es. Yo personalmente también de la mía, que creo que además vamos a coincidir en la misma, porque, bueno, gemelos. Yo soy Arnold Schwarzenegger y tú eres también el estos datos de los que yo estaba hablando, queridos amigos y amigas, es que, bueno, ha aparecido una serie de informaciones con lo cual se ha descubierto en la Universidad de Ámsterdam, los físicos de la Fundación FOM, que, pues, como los egipcios, por fin, creen que se sabe ya esto, cómo transportaban los bloques de piedra para la construcción de las pirámides. Santiago, tú sabes que lo que tú digas para mí va a misa. Coméntanos esta noticia y danos tu opinión. Comenta la noticia. Vamos a ver, como bien tratamos hace no tanto tiempo, sí se ha sido este tema, y sí, recuerdo que estuvimos debatiendo sobre cómo era posible que se transportaran grandes bloques de piedra. Hablamos de un experimento que se llevó a cabo en la zona de Antioquia, no sé también porque estoy en la antigua, pero bueno, en la zona de Afganistán. Era esa zona. Nuestros oyentes recordarán, pues eran antes de 3-4-5 toneladas, tirados por 3.000-4.000 personas, y no llegaron a arrasar más de 5 metros. Bueno, las últimas investigaciones que se han llevado a cabo por la Fundación, como ha comentado la Fundación FOM, empiezan a dilucidar un poquito el secreto para mover grandes bloques de tonelada. Sobre eso, básicamente el informe lo que nos viene a decir es que sobre una cama, o sea, una base de madera, soportaban lo que se sillar, y grandes cuerdas, gente, como siempre hemos dicho, hasta aburrirnos, tirando todos a una, no tienen que ser esclavos muchísimo menos, trabajadores y personas afines al faraón, religiosos en general. Y entre esos religiosos había un montón de personas que delante de lo que era el sillar, delante de la cama esta de madera, la base de madera, humedecían la arena, humedecían la tierra. Y eso lo que hacía era más fácil, más sencillo el arrastre, ¿vale?, de ese sillar. Porque es lo que sabían, esta arqueología experimental lo que había demostrado es que cuando tú arrastras la arena sobre el desierto, sobre una capa, o sea, pero el sillar sobre la arena, lo que haces es acumular parte de la arena en la parte delantera. Entonces eso te frena y te choca y te imposibilita pues el seguir arrastrando. Por eso humedecían y aunque pues, aplanaba el terreno y era más sencillo el arrastrar los grandes sillares. Pero ¿cómo lo han descubierto? Porque hay un motivo por qué lo descubren. Sí, esto lo descubren porque algún científico haya sido iluminado por una fuerza ancestral, sino simplemente porque una de las cámaras funerarias de las últimas excavaciones del Valle de los Reyes pues demuestra ese tiraje, ¿vale? Una pintura en la que se ven pues esclavos echando agua sobre el inicio o sea, la parte inicial de ese sillar. Vale. Hasta ahí aparece ese mural, el mural de la tumba del faraón de Yekti que aparece claramente una persona parada en la parte delantera del trineo vertiendo agua sobre esa superficie justo frente al trineo, ¿no? Pero ya vamos a la parte que me interesa, que es la de tu opinión. Bueno, para empezar, las sillares más leves, los que menos pesaban, los más sencillos de transportar, pesaban 2 toneladas, o sea, 2.000 kilos de grado. Y los más pesados, es decir, los de la parte inferior, obviamente, del principal de la pirámide invertido, la parte más próxima a la tierra, pesaban unas 70 toneladas. Las 70 toneladas casi nada. Entre 70 toneladas y 2 toneladas, pues ahí tenemos un juego de pesos importante. Vale. No era un 2 toneladas, vamos a ver, Dios mío, que si pudiera hacer esas pruebas, además tú has comentado anteriormente. Se prueba con bloques de entre 5 y 10 toneladas. Movían muy poquita distancia. Pero es que, además de eso, una pirámide, pues que sea, tiene aproximadamente unos 2 millones de bloques. Interesante. Entonces, lo que se me viene a la cabeza es, vale, yo acepto o compro la idea de que, efectivamente, pues habrá algún esclavo, habrá algún ciego o alguna persona que se encargue de humedecer el terreno. Porque, efectivamente, si humedeces el terreno, eso es lo que no se mueve, pero la cuestión es el dato y el detalle que estábamos comentando, que comentamos en su día, de cómo vas a mover, por mucha fuerza animal, por mucha fuerza humana que tengas, cómo vas a mover 2 toneladas o 70 toneladas. Pues es impensable, ¿no? 2, 3, 5, 6 toneladas, 10 toneladas. Con la presión que ejerce esa piedra hacia el suelo, ¿no? La presión que se hace. Claro, y a mí la pregunta de millón, digamos, tienes toda la razón, recuerdo que hablamos en uno de nuestros programas, o sea, ¿cuánta agua, me pregunto yo, haría falta para obedecer desde dónde venían las piedras? Porque además que venían normalmente se procedían de lugares de ríos y de deltas porque tenían que transportar de alguna manera. Claro. Vale. Pero es que si humedecías, o sea, en un momento determinado yo compro la idea de que, vale, no, hacían canales, podemos transportarlo en base a grandes o pequeñas embarcaciones, lo que se quiera, pero a la hora de colocarlas, a la hora de hacer el edificio, el hecho de moverlos en base a agua, en base a humedecer la tierra, no en base a agua, sino a humedecer la tierra, si tú humedeces la tierra en un momento que por la presión del bloque, el bloque se clavaría, evidentemente. Entonces, sería aún así imposible, si ya de por sí difícil, ahí sería imposible moverlo. Es como muchas veces nos ha pasado con el coche, como cuando encallas con un charco, ¿vale?
físicos de la Fundación FOM, desde la Universidad de Ámsterdam, pero desde la Universidad de Metrópolis FM, los investigadores Santiago García Lorca y yo, en mi modestia opinión, que no lo hagamos de manera física, que mientras haya un bloque que pese listo de la ligencia de presión contra el suelo, que se llama la gravedad, eso es muy difícil de mover. Es agua, ¿no? Y cuánta agua tenía que haber delante, o sea, que la imagen que hay, sí, en ese mural, un señor echando agua delante, con un jarrito, imagínate, para una pieza de 2 toneladas, un jarrito, ¿cómo tendría con el sol y con la humedad? Es decir, que si eso se va por allá rapidísimo, es contraproducente, cuánta agua, yo imagínate un museo con un jarrito delante del señor, sí, mira, pongo un poquito de agüita y como virgencita que no se quiere como hasta que se mueva, ¿no? Yo, desde mi punto de vista, es un hallazgo interesante. Es una observación interesante. Sí, es un apunte interesante, pero que obviamente, desde mi punto de vista, yo había hecho simplemente hincapié en el hallazgo de ese mural, sin meterme en... Es más interesante quizás que intentar dilucidar efectivamente algo que incluso va en contra de las leyes de la física, ¿no? Correcto. Bueno, pero no nos vamos a explicar mucho tiempo, pero no quiero que nos veamos de Egipto, sino que antes nos comentes, que eso también es muy interesante, las salas paralelas que se han encontrado, que se encontraron en la tumba de Tutankamón. Eso es muy interesante, eso sí que es misterioso. Pues en esas salas que se han excavado también muy recientemente, estamos hablando de ahora, esta parte que vamos a estar comentando, estamos hablando de hace escasas 3 semanas. Sí, se acaba de salir de la panadería, están calentitas, salidas del horno. Pues esas salas son exactamente, cuando dicen paralelas, son clavaditas a la decoración, a las medidas y a la estructura de la tumba en la que se descubrió la momia de Tutankamón. Pero con una pequeña diferencia, en esas salas se han encontrado restos de incendio, momias calcinadas, objetos calcinados, objetos procedentes de dilaciones, es decir, los 4 típicos vasos de zoomorfos, es decir, Anubis, Aurus, etcétera, donde se guardaban las entrañas de las personas enterradas, también calcinados, rotos, y una serie de escenarios de machacada. Se ha terminado, se ha podido excavar todo eso gracias a la acción conjunta de un equipo español, es importante decirlo, es muy importante decirlo, un equipo español que además parte de ese equipo procede de allí de la región, del Centro de Estudios del Próximo Oriente Antiguo de Murcia, junto con la Fundación Clos de Barcelona y el gobierno alemán. Interesante. Eso, como digo, estaba en Italia, y la financiación venía del gobierno italiano, pero bueno, son temas que no vamos a hablar porque no hay tiempo, pero entraremos en ese tema. Lo interesante de esos restos. Todos los restos humanos encontrados son mujeres. Todos son mujeres. Todos los restos son mujeres entre 18 y 23 años. Para la gente, cuento al final y luego cuento el porqué. Para la gente que no lo sepa, eran los restos, cuando un faraón moría, todas las personas en torno a ese faraón también tenían que morir, le gustara o no le gustara, acompañar también, en ese sentido, tenía que tener una vida en vida, son muy parecidos, la diferencia de distancia y de cronología, espacio-tiempo, con los mayas, en ese sentido son muy similares, y ahí no voy a meter en ya ni nada, me quedo ahí simplemente para eso. Y las últimas investigaciones que se han llevado a cabo sobre estos restos, unidos a los poquitos restos de mosaicos que se han podido encontrar, nos van a pensar que era el harén del faraón. El faraón, aparte de tener a su esposa, tenía una cohorte de mujeres siervas en todos los sentidos hacia esa persona, hacia el hijo del dios Sol. Cuando fallece Tutankamón, que tenemos que recordar que falleció a los 26 años, muy jovencito, aunque para nosotros, para esa época, toda su cohorte tiene que morir con él. Hay un proceso ritual, hay un sacrificio ritual que hay que llevar una serie de pautas a seguir, y todas las personas, incluidas mujeres, incluidos animales, incluidos hasta insectos, que comúnmente convivían con ese faraón, debían pasar por su mismo destino. Es por ello por lo que se hacen salas paralelas, tanto para su esposa como para su cohorte, en este caso su harén. ¿Vale? Diferenciaban entre el harén, el servicio femenino del faraón, el servicio masculino del faraón, los animales del faraón, las herramientas del faraón, cada una de esas salas, una sala diferente, exactamente iguales a las del propio faraón. Fíjate tú que todavía sigue dando mucho que hablar de Tutankamón y ya hablaremos de esa maldición de la tumba de Tutankamón, que es un tema muy interesante. Sí, tema manido, es un tema muy conocido, pero también es un tema muy interesante. Al final del descubrimiento, ¿qué es lo que se ha dejado claro cuando se han descubierto estas salas? Pues algo que no aparece en ningún texto ni en ningún escrito, que en contra a lo que se presuponía, el faraón no era monogámico, o sea, no tenía una esposa, sino que tenía multitud de esposas. Eso quiere decir también que puede tener la posibilidad de tener multitud de hijos. Efectivamente. La gran mayoría de bastardos, que pudiera reconocer como su heredero. Entre todos los bastardos, él reconocería a uno de ellos, por circunstancias, el que más fiel fuera a él, el que más le conveniera o cualquier otro tipo de motivo. Muy bien. Bueno, dicho, otro día hablaremos sobre esa maldición de la tumba de Tutankamón. Santiago García Lorca, amigo compañero, un placer tenerte aquí, un placer por habernos iluminado en esa zona oscura de muchas noticias que desconocemos y que tú nos has dejado hoy. Muchísimas gracias por invitarme. La semana que viene más mejor. Muchas gracias. Bueno, usted dice que nos vamos, pero no para siempre. Volvemos mañana de 4 a 5 de la entrevista de Posar Felices, Comas Felices y hagan lo que les haga de las raíces. ¡Hasta mañana!